Hoy os tengo una buena noticia. Y esa noticia es que Pablo salió de la cárcel. Bueno, es que hemos estado hablando de las cartas y epístolas en las que Pablo escribió desde la cárcel. Hemos visto Filipenses, hemos visto Efesios. Semana pasada vimos la de Filemón. Y hoy vamos a empezar con una justo después de que él sale de la cárcel, que es la de Primera de Timoteo. Entonces, vamos a leer desde la nueva versión, la nueva traducción viviente, que me pareció la más adecuada. Vamos a leer todo el capítulo, son 20 versículos, vamos a leerlos rápidamente. No sé si lo podamos poner allí. Vale, yo voy leyendo. Dice así: Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Cuando partías a Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que pararas a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina. Pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a sus padres o a su madre, cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, o los que practican la homosexualidad, o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza, que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como ejemplo, como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esta manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible, que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran
a no blasfemar contra Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos, guíanos a través de ella, Padre. Pues vamos a entrar un poquito en contexto de esta carta. Pablo empieza escribiendo en un saludo mostrando sus credenciales. Él dice que es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Y tal como comenzamos cuando vimos el libro de Efesios, muy pocas personas podían decir que eran apóstoles de Jesucristo. Apóstol es una palabra que significa enviado, pero apóstol de Jesucristo solo es un título que tenían pues los 12, los 13 cuando incluimos a Pablo, ¿verdad? Sale Judas, entra Matías y después Pablo. Es un término que más que enviado significa embajador. En Hebreos 3:1 nos dicen, Jesús vino a representar y a cumplir la obra del Padre. Entonces, con esto él muestra sus credenciales. Lo que él va a hacer es confrontar a la iglesia de Éfeso, como veremos ahora. Y él muestra sus credenciales. Él escribe una carta. Normalmente cuando nosotros escribimos una carta hoy, ponemos al final, pues, la firma. Pero en ese tiempo no se hace así. ¿Por qué? Yo creo que puede ser porque eran rollos, ¿verdad? Si tú tenías una carta escrita en un rollo, pues imagínate el rollo, que sería ir al final del rollo para saber cuál era el rollo. ¿Sabes? O sea, que lo pones arriba y ya estás en contexto. Pero él dice algo interesante, porque en la carta a los Efesios, él dice apóstol por voluntad de Dios. Pero aquí él dice apóstol por mandato de Dios. Hay una pequeña diferencia con eso, ¿verdad? Una cosa es que tú hagas lo que crees que es la voluntad de Dios, la tengas en la palabra y la trates de cumplir, ¿verdad? Y otra cosa es que tú estés actuando por un mandato, porque alguien te dio una instrucción directa y te dijo, haz esto. Es exactamente lo que hizo Cristo con sus apóstoles. Los apóstoles eran apóstoles de Cristo porque recibieron instrucción directa de Él. Y ellos eran los encargados de llevar la sana doctrina. En base a su experiencia, es que la palabra nos ha llegado a nosotros, ¿verdad? De manera que todo esto es para decirnos que lo que nos va a decir es algo importante. Es algo que debemos tomar en cuenta. Y dice que Jesucristo es nuestra esperanza. Eso también lo hemos visto ahora con la Santa Cena. Esperamos en Él, que Él vuelva. Y Él dice en el versículo 12, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Yo pregunto, si le escribe la carta a Timoteo, que ya lleva un tiempo trabajando juntos, ¿para qué se presentó? ¿Para qué dijo todo esto? Yo soy el apóstol de Jesucristo. ¿Acaso Timoteo no lo conocía? Sí, sí lo conocía, pero él sabía que esta carta iba a circular por otros sitios. De manera que quiso dejarlo claro. Mi verdadero hijo en la fe, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Aquí también hay algo interesante porque en las otras cartas es muy usual que él diga gracia y paz. Y esto es muy interesante porque la paz solo puede venir por la gracia, cuando nos han aplicado la gracia primero. Dios está irado con nosotros por nuestros errores, nuestros pecados. Y solo a través de su gracia nosotros entramos en paz con Él. Y eso es algo que menciona en muchas cartas. Pero en esta carta y en la de Tito, que son las cartas pastorales, que son cartas de instrucciones a jóvenes pastores, Él incluye misericordia. Él pide misericordia para ellos. Y la verdad es que las personas que están en el liderazgo de la iglesia, los pastores, necesitan mucha misericordia. Ellos necesitan aplicar misericordia a ovejas descarriadas, como nosotros, difíciles,
¿verdad? Mucha misericordia, mucha paciencia. Pero también ellos necesitan nuestra misericordia y nuestra paciencia porque son personas que cometen errores, que tienen sentimientos, tienen frustraciones, se cansan, todas estas cosas, ¿verdad? Y están sometidas muchas veces a mucha presión. Entonces, es algo importante de destacar. Entonces, Pablo le escribió a Timoteo. Vamos a meternos un poquito en contexto en quién es Timoteo. Timoteo era un colaborador estrecho. Timoteo aparece en 10 de las cartas que escribe Pablo y en muchas como coautor. Era un colaborador comprometido y cercano a Pablo. En Filipenses 2:20 nos dice Pablo: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es, como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia, del Evangelio en otras versiones. Entonces, para entrar en contexto, Pablo hace su primer viaje misionero y recorre la provincia de Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Todas son zonas que están en la actual Turquía. En Listra, Pablo es apedreado tan brutalmente que creen que ha muerto y lo llevan fuera de la ciudad y lo echan fuera de la ciudad. Y evidentemente que el Señor lo levantó milagrosamente. Esto tiene que haber sido milagro del Señor. Y como resultado de esto, hay algunas personas que son ganadas a Cristo. Y lo más seguro es que Timoteo haya sido una de esas personas ganadas a Cristo en esa primera visita de Pablo a Listra, porque Iconio era de Listra. Timoteo era hijo de un matrimonio mixto, es decir, una madre judía y un padre gentil, que no sabemos, pero que creen todos que probablemente había muerto ya en este momento. Y es un chico que cree en Jesús a través del ministerio de Pablo en ese momento. Pablo regresa a Jerusalén. En Jerusalén se hace lo que todos conocen como el Concilio de Jerusalén, porque había gente diciendo que los creyentes tenían que seguir los ritos y la ley de Moisés. Había esta confusión, porque ¿cómo es posible que esta gente vengan y se hagan llamar cristianos y nosotros que tenemos unas tradiciones, tenemos una ley y tal? Y no puede ser, tienen que cumplir. Se hace el Concilio de Jerusalén y como resultado se dice, no es necesario que los creyentes tengan que cumplir la ley. Y entonces Pablo inicia su segundo viaje misionero con la carta del concilio, porque él quiere dejar claro en todos los sitios donde ya estuvo en su primer viaje esto, porque él no quiere que haya confusión. Y él va en su segundo viaje misionero a aclarar esta situación. Y vuelve a Listra. Y cuando vuelve a Listra, ve que Timoteo se ha convertido en un chico ejemplar, comprometido, estudioso de la palabra, ayuda a los demás, que ama a los demás y que está ahí. ¿Y qué hace Pablo? Pablo lo recluta. Pablo dice, este chico es para mí. Va a ser de mucha bendición en muchas partes y además tiene la ventaja de que sirve muy bien para las misiones porque es medio judío y medio gentil. Vamos a ir a hablar a los gentiles, pero también nos vamos a meter en las sinagogas judías. Pablo lo recluta, lo circuncida y vosotros me vais a decir, bueno, ¿qué sentido tiene que Pablo tenga una carta diciendo los gentiles no tienen que someterse a los ritos judíos para ser creyentes, pero recluta a Timoteo y lo primero que hace es circuncidarlo?
que es una de las cosas que hacían los judíos. Pablo lo hace porque quiere que Timoteo tenga representatividad en lo que dice. Es decir, ¿os imagináis a un medio judío y medio gentil que diga, no hace falta cumplir los ritos judíos? La gente va a decir, bueno, eso lo dices tú porque eres medio gentil. Ya está. Con eso queda desacreditado. Él quiso como acreditarlo, que lo dijera alguien, pero que sí, ante los judíos, que sí seguía, porque si no iba a quedar descartado de plan. Entonces, Pablo se convierte en su mentor. Y esto es algo que yo quiero mencionar. Todos deberíamos tener un mentor. Todo Timoteo debería tener su Pablo. Y todo Pablo debería tener su Timoteo. Y todo Pablo debería tener su Bernabé, que es su hermano de batalla, vamos a decir así. Y todo Bernabé debería tener su Pablo. Y no es necesario que seamos apóstoles de Jesucristo. Después Timoteo fue llamado apóstol, pero no de Jesucristo, apóstol de la iglesia. Pero bueno, el hecho es que todos vamos avanzando en nuestro camino al Señor y todos podemos ayudar a otros que están más iniciados. Pero también podemos ser mentoreados por alguien. Pero nosotros hoy vivimos nuestras vidas cristianas muy en solitario. No hacemos esto. No buscamos un mentor. Cuando tenemos una duda, bueno, acudimos al pastor, qué sé yo. Pero deberíamos tener un discipulado más cercano con un mentor. Y ahora que estamos viendo discipulado en la escuela dominical, pues es un punto relevante. Entonces, Pablo estaba en su segundo viaje misionero. Cuando termina su viaje misionero y de camino a Jerusalén, de regreso, Pablo pasa por Éfeso y predica en la sinagoga de Éfeso. Deja a Priscila y Aquila haciendo la obra en Éfeso y él sigue para Jerusalén. Luego nos dice la palabra que Apolos llegó a Éfeso. ¿Por qué estamos hablando de Éfeso? Porque esta carta fue escrita a Timoteo, que en ese momento era pastor de Éfeso. Entonces es relevante que sepamos esto. Entonces, luego de que estuvo ahí Priscila y Aquila, llega Apolos, que nos dice la palabra que era elocuente en palabra, pero que le faltaba un poquito de doctrina, que después da Pablo. Y luego de eso, Pablo vuelve y se queda 3 años predicando en Éfeso. Hizo un sólido ministerio allí en Éfeso. Y claro, ¿qué empezó a pasar? Sabéis que en Éfeso, como lo dijimos antes, estaba el templo de Artemisa, que era un lugar de culto pagano, donde se tenían relaciones sexuales para lograr el favor de la diosa Artemisa, todas estas cosas. Y la gente en la calle vendía figuritas del templo de Artemisa de plata, los plateros. Y se formó allí un lío tremendo, porque con la predicación de Pablo la gente dejó de comprar los templitos de Artemisa. Y entonces los plateros empezaron a quejarse y a perseguir a Pablo y a su gente. De manera que eso son los ataques externos del enemigo sobre la iglesia. Pablo se fue hacia Macedonia, pero se quedó preocupado por Éfeso, porque todo esto estaba pasando ahí. Sin embargo, ya estamos hablando de su tercer viaje. Cuando él regresaba de su tercer viaje, él nos dice la palabra en Hechos 20 que él no quiso pasar por Éfeso, porque la cosa estaba difícil. Y él tenía por el Espíritu Santo que él debía ir a Jerusalén. Pero él, ¿sabes lo que hizo? Le pidió a todos los líderes de la iglesia de Éfeso que se encontraran con él en Mileto. Mileto es un lugar como de costa, como de playa. Y él se reunió con los líderes de Éfeso en Mileto.
y les dio instrucciones. Les dijo: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Cuidado, les dijo, cuidaros. Vino un ataque externo, que fueron los plateros estos, pero ahora viene ataque interno, porque va a ser desde la misma iglesia personas que van a estar dando malas enseñanzas, ¿verdad? Tenemos amenazas externas, tenemos amenazas internas. Hace poco, aquí en la iglesia, hicimos un DOFA. ¿Quién estuvo en el DOFA? ¿El DOFA qué es eso? Las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Un poco saber qué cosas hay que reforzar para evitar una amenaza. Y Pablo estaba haciendo esto. Él estaba tratando de anticiparse a lo que ya veía que venía pasando. Y entonces, cuando Pablo llega a Jerusalén, es cogido preso, ¿verdad? Y el libro de Hechos se acaba ahí. No nos dicen más nada de Pablo, pero sabemos por las tradiciones de la iglesia que Pablo fue liberado. Él estuvo preso, lo llevaron a Roma, estuvo como 2 años preso en Roma, testificó, etcétera, y al final fue liberado. Y después de que Pablo es liberado, mientras estuvo preso, él escribe las cartas de la cárcel. Mientras estuvo preso, él escribe la carta a los Efesios. Después de que sale de la cárcel, él va a Macedonia, pero sabe que siguen pasando problemas en Éfeso y entonces decide tomar una acción más directa. ¿Y qué hace? Manda a Timoteo. Manda a Timoteo como pastor de la iglesia. Ya Timoteo tiene unos cuantos años con él y es un colaborador cercano y le encarga a Timoteo que enderece la iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso tuvo unas bendiciones tremendas. Predicó Priscila, Aquila, Apolos, después Pablo, después Timoteo fue pastor. No dice la palabra que después el apóstol Juan fue pastor. Y más adelante el propio Jesucristo le envía una carta a través de Juan, en el Apocalipsis. Y le dice: has perdido tu primer amor. Pero bueno, entonces Pablo se va a Macedonia de nuevo, pero manda a Timoteo a pastorear a Éfeso. Y entonces le escribe esta primera carta a Timoteo como una instrucción de un plan de choque. Primera Timoteo es un plan de choque en una iglesia en problemas. Y él allí le da una instrucción y le dice, el versículo 5, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina. Qué bonito, qué interesante. El propósito de lo que yo te estoy escribiendo aquí y de lo que te pido que implementes y que hagas aquí en la iglesia de Éfeso es que la iglesia sea llena de gente con fe genuina. Y una fe genuina que brota de un corazón puro, de un corazón arrepentido, de una conciencia limpia y que se convierte en una comunidad de amor. Y por eso es que el título de esta predicación es ese: la fe genuina es la clave de una comunidad de amor. Una comunidad que en vez de estar peleando y en conflicto, en vez de estar discutiendo por cosas que son intrascendentes, es una comunidad que está amando a sus miembros, amando a la gente que está afuera y siendo testimonio de lo que ha hecho Cristo por nosotros, que nos amó primero. Entonces, y lo primero que le dice,
Bueno, la carta es un completo plan, ¿verdad? Le dice, tienes que enseñar la sana doctrina. Después en el capítulo 2 le habla de la oración, de la intercesión. Más adelante habla de cuál es el liderazgo correcto que debe tener la iglesia. Habla de la selección de los maestros correctos, las responsabilidades pastorales. Bueno, todo eso lo veremos a lo largo de la carta. Pero lo que estamos viendo aquí en el capítulo 1 es el primer paso. Y el primer paso es enseñar la sana doctrina, la enseñanza correcta, poner en orden la enseñanza de la iglesia y no enseñar cosas raras. Y me vais a decir, bueno, ¿y cuáles son las enseñanzas correctas? ¿Y cuáles son las enseñanzas que no vienen a cuento? Pues la palabra nos dice que debemos evitar los debates innecesarios sobre cosas que no edifican la fe de los creyentes, sobre cosas que no conllevan a amar a la gente. Todas las iglesias tienen un credo esencial, un credo que realmente debe ser compartido con todos. Son las cosas fundamentales que todos debemos creer, ¿verdad? Creemos en la Trinidad, creemos que el Dios Padre hizo un plan de redención por nosotros, en el cual envió a su Hijo a morir por nosotros, a cambiarse por nosotros como pago de nuestros pecados, y resucitó para mostrarnos que nosotros también tenemos vida eterna y podemos resucitar con Él. Nos dejó a su Espíritu Santo para que entremos en un proceso de madurez y santificación. En esas cosas estamos de acuerdo. Y si tú hoy estás aquí y no has escuchado eso, pues es importante que lo sepas. Pero debemos tener misericordia en creencias que no son esenciales. ¿Qué sé yo? Tú me vas a decir que crees que vamos a ser raptados antes del milenio. Y otros me van a decir que vamos a ser raptados después del milenio. Y hay algunos que me van a decir que creen en el pecado imperdonable y otros que me van a decir que no creen en el pecado imperdonable. Yo qué sé, lo que quiero decir es que hay cosas en las que no todos vamos a estar de acuerdo, pero en las cosas fundamentales tenemos que estar de acuerdo y tenemos que tener misericordia con el hermano. Nos conseguimos un hermano que es amileniarista, pues no vamos a entrar en una, y nosotros somos postmileniaristas, pues no vamos a entrar en una discusión estéril sobre esto. No tiene relevancia para amarnos unos a otros, para amar a la gente que está afuera. Lo que hacemos es dividirnos. Nos ponemos a hablar de política en la iglesia y lo que hacemos es dividirnos. Nosotros los venezolanos, hemos presenciado iglesias partirse, familias partirse por el tema político. Es increíble. Es doloroso. Siempre van a haber personas de una tendencia y personas de la otra tendencia. Si nos ponemos a hablar de eso, nos dividimos. Entonces, ¿cuál es la correcta enseñanza? Pues es la que está basada en la palabra del Señor. Por eso es que nos dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y ir a la palabra es algo que tenemos que hacer. Tenemos que tener madurez en la palabra. Tenemos que ejercitar la palabra. No los domingos nada más, en el día a día y hasta en nuestras oraciones. Hoy estábamos en la escuela dominical, en la oración. Y María Esther, por ejemplo, nos instaba a utilizar la palabra para orar. Cambiar el sujeto de la palabra y ponerte tú o poner a otra persona por la que quieres orar. Tú puedes coger la oración del Señor en Juan 17 y cambiar y ponernos nosotros, ponerte tú. Inténtalo, es maravilloso. Tiene poder.
estudio y profundización de la palabra es algo que debemos hacer. Hoy tenemos un bombardeo tremendo de cosas. Tú te metes en las redes sociales, te metes en Instagram y le has dado 2 veces y ya te dicen las 5 claves para las relaciones familiares, las 7 claves para tener una mascota feliz, las 3 claves para no sé qué y para no sé cuánto. Todo el tiempo, y lo vemos, son unos shorts que a lo mejor duran 1 minuto, lo vemos en un momento y nos vamos llenando de enseñanza que muchas veces no conviene, que muchas veces no es acorde a la palabra, pero es un bombardeo descomunal. Y vamos a la palabra, tanto como a eso, a las series de Netflix, a los programas de televisión, a los noticieros, a los temas de política y no sé cuánto. Tenemos que ir más a la palabra para no ser confundidos. Entonces, en este sentido, Pablo, aquí en este capítulo, enseña un poco el tema de la ley y la gracia. Y vosotros me vais a decir, bueno, eso es algo que sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que no somos salvos por ley, ¿verdad? ¿Sabemos eso? Sabemos eso. Sabemos que somos salvos por gracia. Es decir, nadie cumpliendo la ley de Moisés puede ser salvo. Eso lo sabemos. Sin embargo, y de hecho, como estábamos hablando, en ese tiempo el problema era que había judíos que decían que había que cumplir los ritos judíos para ser salvos. Eso lo sabemos, pero sin embargo hay consecuencias que a veces no afinamos. Por ejemplo, el no creer, el creer que no somos salvos por ley, nos puede llevar a desechar la ley. Nosotros no somos salvos por ley, entonces la desecho. No hay que desechar la ley. Pablo nos dice, la ley es buena si la usamos bien, porque la ley sirve para mostrarnos el pecado. Todas las cosas que están en la ley que no le gustan al Señor, no le siguen gustando al Señor. La ley está para mostrarnos nuestro pecado. Alguien dijo que la ley es como un pozo del que no puedes salir. Te tiene atrapado. Si no es porque no cumples una cosa, es porque no cumples otra. No hay forma. Estás en un pozo. Y la única salida es por gracia. Pero tenemos que entender qué nos ha metido en ese pozo. Tenemos que entender para tener un corazón humilde y entregado al Señor. Pero no, nosotros muchas veces decimos, no, la homosexualidad no está mal. O la mentira no está mal. Todo el mundo miente. ¿Rechazamos a alguien que miente? No. ¿Alguien que miente puede entrar en nuestra iglesia? Sí. La iglesia es un sitio de sanidad. Que vengan todos los necesitados. Igual manera, ¿le vamos a decir que no entre un homosexual? No. Le abrimos las puertas. Pero eso es una cosa y otra cosa es no entender que al Señor no le gusta eso. Tenemos que entenderlo, tenerlo clarísimo. Entonces, el problema no está en el mandamiento, está en cómo lo estamos usando. Nos dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Como dice el texto que leímos, la ley no es para los justos, no es para los que no la transgreden. Vamos a decirlo así. Tú no vas a conseguir en Japón un cartel que diga no tires papeles al suelo. No lo vas a conseguir. ¿Por qué?
Porque nadie lo hace. ¿Para qué vas a poner una ley de algo que nadie hace? ¿Entiendes? Entonces, tú puedes ver eso en el parque, pero en tu casa tú no tienes un cartel de que no tires papeles al suelo, porque en tu casa nadie tira papeles al suelo. Bueno, mayoría, vamos a decir. Entonces, sigue diciendo en Gálatas, versículo 3, 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Entonces, tampoco podemos decir, yo soy creyente, soy justo, entonces la ley no me importa. No, tenemos que tener clara la ley, porque la vida cristiana es como una cuerda de guitarra. Tiene que estar en tensión. Nosotros tenemos gracia, pero a veces nos desviamos del camino. Y cuando nos desviamos del camino, recordamos la ley, nuestra conciencia nos acusa y volvemos y nos arrepentimos. La ley es el ayo, como dice la versión de Reina Valera, que nos recuerda que debemos ser humildes y que debemos ponernos la mano del Señor porque nosotros no somos capaces de nada solos. Y esa tensión de la cuerda, el saber qué es lo que el Señor no le gusta, es necesario, es ese temor del Señor, necesario para que nosotros nos volvamos a encauzar, porque a veces transgredimos. Y Pablo empieza a detallar un montón de pecados. La ley es para los transgresores y rebeldes, es decir, para los que no tienen ley, para los desobedientes, los que son insubordinados, los que no les importa nada, para los pecadores que no buscan agradar a Dios, para los irreverentes y profanos, que no consideran nada santo ni sagrado, los que matan a sus padres, las inmoralidades sexuales, los homosexuales, que ya hemos comentado, los secuestradores o traficantes de personas. ¿Qué tan vigente es ese tema? Ahora que hemos visto la película, bueno, yo no la he visto, pero que está la película de El sonido del silencio. Tantos niños que se trafica con ellos, que son secuestrados. De los mentirosos, los que se oponen al glorioso evangelio o la buena noticia del Dios bendito. Entonces, tengamos cuidado con la ley. No digamos, no, eso que está escrito ahí en la palabra, eso ya no es vigente. Eso ya no aplica. Ahora hemos evolucionado. Ahora no es así. Eso era antes. Ahora no. Tengamos respeto por la palabra. La sana doctrina toma toda la palabra. En esta misma carta hay temas difíciles que se van a hablar. Menos mal que no me han tocado a mí. Pero tenemos que ver cómo aplicamos esa enseñanza. No podemos descartarla y decir, no, esto está viejo, esto no sirve, por algo está ahí. Toda la escritura es útil para enseñarnos, redarguirnos, etcétera, etcétera. Toda la escritura. Yo asistí a un seminario que enseñaba cosas estupendas, hasta que un día empecé a escuchar que relegaban un poco el Antiguo Testamento, que no tenía vigencia, que eran como una especie de fábulas, que el Génesis era una fábula, una ilustración, una fábula ilustrativa y cosas así. Y desde ese momento dije, no vengo más a este seminario.
Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado quién nos da la enseñanza. Pues yo he escuchado aquí mismo predicadores que han dicho, por ejemplo, que predicando sobre una porción de Juan, esta porción no la escribió Juan, la escribieron los aprendices de Juan. No le hagáis caso a esto. Cuidado. O que traigamos el ejemplo de una eminencia católica, que a lo mejor esa enseñanza que se está diciendo aquí es correcta, pero una persona se queda con el nombre de esa eminencia católica y empieza a leer otros de sus libros o sus libros y es confundido al final. Es confundido porque la doctrina es diferente, no creen. Entonces, si eres maduro, no. Si eres maduro, no eres confundido. Pero si lo coge una persona nueva en la fe, puede ser confundido. Entonces, cuidado. Entonces, la ley está para decirnos cuál es el redil, para decirnos cuándo nos estamos saliendo del redil. Y que tenemos que volver, como dice Pablo, al glorioso, buena noticia del Dios bendito. Ese es el redil. Por cierto, que la ley tampoco es el legalismo, asistir a todos los eventos, estar todos los domingos, estar en todos los eventos. Eso tampoco es el uso de la ley. Entonces, yo te pregunto, ¿en qué área de tu vida necesitas convicción de pecado? ¿En qué área de tu vida necesitas que se te recuerde la ley? Pero no porque la ley nos salve, sino porque nos haga humildes. Porque nos ponga un corazón humilde. Pablo se pone de ejemplo y dice, le doy gracias a Cristo, en el versículo 12 estamos leyendo, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para el servicio. El Señor hizo 3 cosas con Pablo, lo fortaleció, lo instruyó, confió en él y lo puso en el ministerio, dice otras versiones, lo puso a su servicio. Pero porque Pablo se rindió a él, tuvo un corazón contrito y se rindió a él. Es todo lo que quiere el Señor. Entonces, nadie puede servir al Señor creyendo que Él es la mamá de Tarzán. Él o ella o él. Creyendo de que es la persona mejor capacitada, el que más lo sabe, el que tiene más experiencia, el que ya ha hecho esto otras veces en el pasado. No, no es así como podemos servir al Señor. No es así, es al revés. Mira cómo lo dice Pablo. Yo era el peor pecador. Yo soy el peor pecador. Es un corazón humillado que toma la gracia, pero que está clara con la ley. Dice Pablo, maltrataba a otros. Cuando no cumplimos la ley, maltratamos a otros. Siempre. Cuando no cumplimos la ley del Señor, no estoy hablando de ser salvo, estoy hablando de cumplirla, siempre estamos dañando a alguien. Cuando un hombre comete adulterio, está dañando a su familia. Entonces, y dice Pablo que tuvo misericordia de él, que fue recibido en amor. ¿Quién no recibe en amor hoy en día? Tú vas a un trabajo y empiezas un trabajo y no te reciben en misericordia. Te ponen a prueba 2 meses. Te ponen a prueba y en 2 meses vemos. ¿Verdad? Pablo fue recibido para el ministerio y no lo pusieron a prueba 2 meses, ni 6 meses. Pero Pablo tenía ese corazón. Hace unas semanas atrás estábamos en la escuela dominical e hicimos un ejercicio en el que decíamos que si tú fueras un sándwich relleno de algo, ¿verdad? ¿Qué relleno sería ese?
Y el objetivo del ejercicio era un poco demostrar que nosotros nos vamos a lo que nos gusta, o sea, lo que nuestras preferencias, nuestros placeres, dictaminan nuestra vida de una manera bárbara. Todo el mundo decía las cosas que le gustaban. Yo, jamón de bellota, qué sé yo, ¿verdad? Pero hubo una persona ¿sabe quién es? Que dijo, no, yo estaría lleno de porquería. Pero no dijo porquería, dijo la palabra con la M. Ese es el corazón que tenía Pablo. Ese es alguien que está consciente de su podredumbre. Ese es el corazón que necesitan nuestros líderes, que necesitan nuestros servidores. El que confía en el Señor y no en sí mismo, no porque se cree el más experimentado. Y dice Pablo, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llamó a la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Qué bonita alabanza. Y aquí habla de la gracia, de la fe y del amor. La gracia que abundó en el Señor, ¿verdad? La fe, que es nuestra respuesta, esa primera fe, pero que después es incrementada por el Señor. Y el amor, incluso hasta por nuestros enemigos. Decíamos en la escuela dominical que teníamos que orar. Y dice Pablo, la siguiente declaración es digna de confianza. En otras versiones dice palabra fiel. Palabra fiel. No sé si sabéis, pero hay 7 palabras fieles en la palabra. Y lo que quiere decir es, márcate esto. Es importante. Palabra digna de confianza. Lo dijo el mismo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo añade, de los cuales yo soy el primero. Y eso no lo dice Pablo para que tú digas, ¿cuál es el peor pecador? Pablo. No, Pablo conocía su relleno, vamos a decirlo así. Pero tú tienes que conocer el tuyo. Y a lo mejor tú también te sientes el peor. Yo me siento así muchas veces. Entonces, y Jesús utiliza eso, Dios utiliza eso para que otras personas se puedan identificar contigo. Vale. Entonces, el versículo 16 dice, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Por ejemplo, la Reina Valera dice, toda su clemencia, longanimidad, paciencia. El Señor tiene paciencia con nosotros, porque nos creemos mucha cosa. Y Pablo lo resalta aquí, y después dice una hermosa alabanza en el versículo 17. A Él sea la gloria, ¿verdad? Pero bueno, vamos a terminar con este último punto, que nos dice que tenemos que pelear la batalla. Pablo mandó a Timoteo allí a pelear una batalla. Es fácil huir, es fácil dejar las cosas como están, es fácil dejar que otro haga las cosas. Pablo mandó a Timoteo y Timoteo no quería ir. Y Pablo le dice, te ruego que vayas. Él tenía autoridad para mandarlo y decirle, ve. Pero veía el corazón de Timoteo y le dijo, te ruego que vayas allá a Éfeso. Te necesitan allá. Entonces,
Y le dice, del versículo 18 en adelante, le dice, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones. ¿De qué instrucciones está hablando? De las instrucciones que dijimos en el versículo 5. ¿Cuál es? Lo primero, endereza la sana doctrina, la enseñanza. Es lo primero que tienes que hacer. Basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Y esto de las palabras proféticas no me voy a entender. Pero ellos no tenían la palabra que tenemos hoy en día. Ellos tenían las tradiciones de los apóstoles. Y cuando decimos profético es hablar en nombre del Señor. La palabra habla en nombre del Señor. La mejor profecía que nosotros tenemos es la palabra. Pero le dice, métete en la batalla. Esta palabra batalla, que por ejemplo en la versión Reina Valeria es milicia, en griego es strategia, que es la que produce nuestra palabra estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Tienes que tener una estrategia para esta batalla que vas a tener. Y necesitas armas. Y no es una lucha de carne, como nos dice la palabra, es una lucha espiritual. Nos dice 2 Corintios 10, nos dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Es como decir, traer los pensamientos cautivos a Cristo. No es que la gente obedezca por dogma, es traer la gente a que conozca a Dios. No es que la gente haga las cosas porque sí, porque hay que hacerlas. Es que llevarlos a Cristo. Porque es muy fácil enseñar una ley, hazlo, o si no, vas a la cárcel. O si no, tienes tal castigo. Tú puedes enseñar a tus hijos y decirles, esto no se puede hacer porque si no, te voy a castigar. Y ellos van a finalmente obedecer. Pero eventualmente, ellos tienen que entender. Ellos tienen que entender por qué. Y para hacer eso tienen que conocer al Señor. Porque si no, lo van a hacer porque sí. Porque se lo han dicho. Y cuando se trata de luchar las batallas espirituales, las peleas es en la mente de las personas. En las fortalezas son los razonamientos, los argumentos que todos tenemos, que hemos sido inculcados en nuestra niñez o que sabemos o que el mundo nos ha metido. Todas las cosas que escuchamos nos las creemos y son fortalezas en nuestra mente. Y solo a través de las armas espirituales y el Señor, la palabra, que vamos a derribar esas cosas. Entonces, ahí es donde la buena doctrina tiene que hacer su trabajo. Las promesas del Señor, la palabra del Señor, los pensamientos cautivos a Cristo, manteniendo la buena fe, la fe genuina. ¿Sabéis qué es lo que significa esto de la fe genuina? Lo tenía por aquí y se me pasó. ¿Cuál es la palabra? Es la fe no fingida. La fe que no es hipocresía. A ver si lo consigo. Se me fue. Aquí está. Anupócritos. Anupócritos. Anupócritos significa an, es decir, sin, jupócritos, que es hipocresía. Es la fe que no es hipócrita, es una fe genuina, una fe real, que se entrega al Señor, una fe que no depende de nosotros mismos. Entonces, y es una pelea, es una batalla. Hay que mantener, dice en el versículo 19, manteniendo la fe y la conciencia. Y una persona una vez dijo que la conciencia es como una ventana que está en nuestra casa por donde entra la luz.
Y esa ventana tiene que estar limpia para que entre la luz. Si la ventana está sucia, la luz no entra. Entonces, la luz viene de la palabra y de nuestro Señor, pero la conciencia nos la deja entrar, nos recuerda. Y si nosotros acostumbramos a nuestra conciencia a no hacerle caso, esa ventana se ensucia y nos quedamos en oscuridad. Porque el Señor ha sembrado su palabra en nuestro corazón. Y la conciencia nos dice aquí en este texto que estas personas, Himeneo y Alejandro, habían cauterizado su conciencia porque le dijeron no a su conciencia. Hay otro texto que habla del Himeneo, que es en 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo 2, que es la segunda carta a Timoteo, y nos habla de que es como la gangrena, que el tejido se pudre y que contamina todo el cuerpo. Y a veces hay que tomar acciones. Pablo tomó acciones y retiró a estas personas que eran de alguna manera las que estaban dando malas enseñanzas. Las quitó de la congregación, les aplicó disciplina. No vamos a entrar en ese tema, pero lo importante es que le dice a Timoteo, enseña la buena doctrina. Y para eso necesitamos una fe genuina y un corazón limpio y una conciencia clara, una conciencia que no esté comprometida. ¿Tenemos comprometida la conciencia? ¿Qué cosas hay en nuestra vida que impiden o que nos hacen sentir mal delante del Señor? ¿Hay algo que te está acusando? ¿Algo que no has solucionado? Pues, tal cual como hicimos en la Santa Cena, es algo que debemos resolver. Entonces, bueno, ya está. El tema es ese. El tema es que debemos tener cuidado de qué es lo que aprendemos y tenemos que ir a la palabra y a quién escuchamos y a quién creemos. Así que oremos. Amado Dios y Señor, gracias por tu palabra y gracias por hacernos entender que tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar atentos y tensos como la cuerda de la guitarra, saber que la vida cristiana conlleva una lucha, conlleva ir a contracorriente muchas veces y que a veces es muy difícil, conlleva ir en contra de lo que la mayoría de la gente dice en los trabajos, en la calle, en nuestras familias, muchas veces. Pero que no debemos perder el norte, Señor. No debemos ser confundidos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has traído de nuevo, Señor, la sana doctrina a esta iglesia. De parte del pastor Guille y su familia, Señor, tengo que agradecerte por ello. Señor, y ayúdanos a tomarlo en cuenta, ayúdanos a ejercitarlo, ayúdanos a que tengamos una fe genuina, no fingida, una fe real, una fe activa, una fe que ama, una fe que se traduce que seamos una comunidad de amor, una comunidad que ayuda, que se preocupa, una comunidad que le duele que la gente se esté perdiendo, y una comunidad que reconoce sus miserias y que se pone en tus manos, Señor, para que tú nos puedas usar. Ayúdanos a no entretenernos en discusiones interminables, sin sentido, sin ton ni son, que no llevan a nada, solamente a enorgullecernos de lo que sabemos y lo que no sabemos. Y ayúdanos a tener una fe sencilla, una fe preocupada por los demás y una fe que profundiza en tu palabra y en la sana doctrina, para que podamos ser instrumentos en tus manos, Padre. Te lo pedimos dándote gracias por lo que ya estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.